En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días. Nos da mucho gusto estar en Puebla. Ya llevamos a cabo la reunión de seguridad. El día de hoy el presidente informa desde Puebla, en donde se llevó a cabo la reunión de seguridad. Se darán detalles de la situación de seguridad en este estado. También se iniciará el programa La Escuela es Nuestra. Consistirá en destinar fondos y atender 170,000 escuelas primarias en todo el país de manera directa. Los recursos serán manejados por las sociedades de padres de familia, quienes manejarán estos fondos. Este programa tendrá 2 etapas. Se iniciarán las escuelas indígenas y más alejadas del país, que por lo regular son escuelas multigrado, y en una segunda etapa 70,000 más. Se destinarán para ese programa más de 20,000 millones de pesos en su primera etapa, con la participación conjunta del gobierno del estado de Puebla. Sobre el accidente de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, la investigación y análisis sigue en proceso y la Fiscalía General del Estado es la instancia que informará de los avances de la investigación. Se iniciará la entrega de fertilizantes para el estado de Puebla el próximo año. Ya se ha cubierto el programa de apoyo a adultos mayores prácticamente en su totalidad, al igual que el programa de becas a estudiantes. El presidente estará 2 días en el estado de Puebla visitando hospitales rurales. Seguridad en Puebla. El gobernador Miguel Barbosa destaca que en agosto los índices delictivos han disminuido en un 15% y en septiembre 17%. En este estado no se registra la presencia de la delincuencia organizada, únicamente existen células delincuenciales locales. Hace énfasis que se recibió al estado muy deteriorado en el tema de seguridad y existe un déficit de policías importante. El titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, aseveró que han desplegado más de 18,000 elementos de seguridad en todo el estado, con presencia importante de la Guardia Nacional, principalmente en las zonas de robo de hidrocarburos. La Escuela es Nuestra. El programa La Escuela es Nuestra es un programa que surge de la reforma del artículo 3º constitucional, que permitió cancelar la mal llamada reforma educativa, en el que se antepone la educación universal para todos los mexicanos y los principios de la Cuarta Transformación. Ahora las escuelas participarán directamente en la administración de los recursos que destinará el gobierno para su mantenimiento. Estos recursos serán administrados por las sociedades de padres de familia. La constitución y el ejercicio de estos recursos constarán de un plan reglamentado con el fin de que sea transparente el uso de los recursos. Renuncia de Medina Mora. El presidente señala que recibió y aceptó la renuncia del ahora exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, y considera que su renuncia se debe principalmente para atender las denuncias por corrupción que existen en su contra, por depósitos en cuentas a su nombre que no corresponden a sus ingresos como servidor público. Existen 2 denuncias que se encuentran en la Fiscalía General de la República, que son investigaciones que corresponden al Ministerio Público. El presidente menciona que se debe de contar con los elementos necesarios para culpar a un presunto delincuente. No se debe de culpar a nadie de manera anticipada. Reafirma que su gobierno será respetuoso del debido proceso y no se involucrará en procedimientos judiciales. Cabe mencionar que en su carta de renuncia Medina Mora no detalló los motivos graves por los cuales tomó la decisión de renunciar. Sin embargo, el presidente consideró esos motivos las averiguaciones existentes en su contra y corresponde al Senado aceptar su renuncia e iniciar el proceso de sustitución. Revocación de mandato. La verdad es que la oposición, en este caso, bueno, no voy a mencionar los partidos, pero bueno, ahí se los dejo de tarea, no quieren la democracia participativa, son bien antidemocráticos, con todo respeto. El presidente hace énfasis que es el pueblo quien pone y es el pueblo quien quita, y es la oposición quien se niega a la democracia participativa. Menciona que los conservadores son muy antidemocráticos, no tienen vocación democrática y tratan de imponer condiciones en este tema. Sin embargo, el presidente señala que está de acuerdo en todas sus condiciones, ya que es de vital importancia que se modifiquen los artículos necesarios de la Constitución para que el pueblo pueda remover a un presidente que no funciona y que daña al país. Yo ya termino porque vamos a visitar hospitales en Puebla, vamos a estar 2 días visitando hospitales en Puebla. Ya estás informado.
No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.